Bueno, mis hermanos, hoy nos corresponde entonces el Salmo 130. Corresponde a mí en este día la reflexión. Quisiera entonces que iniciemos orando. Padre, te damos gracias, Señor. Te agradecemos ese gran beneficio del que somos objeto. Padre, te pedimos también que nuestro corazón y nuestra mente pueda estar presto para meditar en tu palabra. Que hoy, Señor, nuestro esfuerzo, nuestra vida sea encaminada, Señor, a honrarte, a guardar tu palabra, a meditar en ella, Señor, para que nuestros pasos sean alineados según tu palabra, para que nuestros pasos, Señor, sean dirigidos por tu Santo Espíritu. Te pedimos estas cosas, Señor, en los méritos de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, decía entonces que hoy nos corresponde el Salmo 130 y voy a leer el Salmo y entonces después sí a compartir la reflexión. Salmo 130. Dice entonces: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Son muchos los pensamientos que se anidan en la mente y es muy fácil perder de vista la esencia de la vida. Esas cosas vitales que deben estar siempre en nuestra mente para que nuestros esfuerzos sean dirigidos apropiadamente mientras transitamos como peregrinos en este mundo que no es nuestro hogar. Cuando perdemos el norte, nos distraemos. El esfuerzo es orientado hacia cosas que no deben ser el objeto de nuestra atención. Y por lo general empezamos a consumir nuestro tiempo, dedicación, afectos, recursos, en todo menos en lo necesario. Pero este salmo creo que nos guía hacia algo crucial de la vida del hombre, algo que merece toda nuestra atención todo el tiempo, en los momentos de dicha y en los momentos de adversidad. Si esta consideración no está presente en la mente de un creyente, dudaríamos de la fe de tal persona. Es mejor olvidarse de todo y tener en cuenta lo que nos dice el salmista que ignorar sus palabras y buscar cualquier otra cosa. Esto que nos señala este salmo es suficiente para mantenernos enfocados en gran medida en lo que respecta a cada uno de nosotros. Lo que nos dice este salmo es algo fundamental, esencial de la fe cristiana. Hay una cosa
en estas líneas que el salmista considera como nociva, perjudicial, maligna, mortal, y hay una sola cosa que es suficiente para contrarrestar la primera. Lo nocivo es el pecado con sus implicaciones, y lo suficientemente bueno y necesario es la misericordia de Jehová. El reconocimiento del pecado y sus implicaciones debe mover al creyente hacia Dios en busca del favor divino. Así que estamos frente al hecho del pecado y la necesidad de misericordia. Y lo primero entonces que vemos es el reconocimiento del pecado, reconocer el pecado. Lo primero que podemos ver es esa conciencia del estado que es propio del pecado. Un estado profundo de donde no se puede salir por habilidad propia de quien allí se encuentra. Quien sabe que está en lo profundo, sabe que no hay ayuda disponible aparte de lo que Dios dispone. Y no nos adelantemos a pensar que en este momento no estamos allí. Pensemos ahora en este tiempo devocional y durante el día cuáles son esos pecados que sabemos hemos venido luchando y parece que no hay avance. Y no pensemos en pecados como algunos le han llamado escandalosos, aunque ante estos nuestro corazón debe lamentarse también ante la exhortación. Pero para que no intentemos evadir dicha exhortación, pensemos entonces en los pecados respetables, como también los ha llamado un autor contemporáneo. Y podemos mencionar algunos de ellos: la ingratitud, la impaciencia, el egoísmo, la envidia, la calumnia, las ofensas a tu familia, a tu esposa, tus hijos, etc. Quizá alguno dirá que no vive sumido en esos pecados, pero ese pecado que vemos pequeño también merece juicio. En el Salmo 129 pareciera que los ofensores son solo los demás, pero aquí en este Salmo el autor reconoce que también él es un pecador. Y si bien ya no nos encontramos en esclavitud del pecado, que somos librados de esa esclavitud en Cristo, el pecado sigue morando en nuestra carne. Aún pecamos y es una realidad. Y por eso podemos de verdad atravesar profundidades de pecado, donde parece no haber ayuda alguna. Podemos atravesar temporadas de derrota frente a la tentación. Entre nosotros pudiera haber alguien que quizá últimamente haya estado adormecido y sucumbiendo ante el pecado. Pudiera alguno de nosotros estar desesperado frente al pecado, desesperanzado frente a sus consecuencias sin ver salida posible. El salmista nos ayuda en la posibilidad, en pensar en la posibilidad de ver a Dios teniendo en cuenta el pecado, diciendo que nadie puede justificarse de él. Versículo 3: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Soy un pecador, son las palabras del autor. Quisiera preguntarte, mi querido hermano, ¿te ves así? Porque bastaría un examen de parte del Señor de tu mejor día aquí en la tierra para poner frente a ti tu pecado. Mis hermanos, nada de lo que hagamos podrá justificarnos delante de Dios. El servicio a su iglesia, la participación de los medios de gracia, el sentimiento de culpa,
y el lamento por el pecado, nada en cuanto a nuestra justificación delante de Dios haya mérito en nosotros. Si la situación de alguno de los que estamos aquí escuchando es la desesperación, la desesperanza por la culpa del pecado, quiere entonces hacer lo que hace el salmista, y es la invitación a no quedarse allí sin hacer nada, sino a mirar al Señor, como su misericordia, su perdón, está allí para quienes claman a Él. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y decía a mis hermanos que no podemos perder de vista estas verdades. No deberíamos olvidarnos del perdón que hay en el Señor, porque nuestras acciones se apoyarían entonces en cualquier otra cosa. Nuestra motivación descansaría sobre nosotros mismos o sobre cualquier otra cosa temporal. Si nos olvidamos de su perdón, ¿cómo habrá salida para nosotros en medio de la culpa del pecado? ¿Cómo escaparemos nosotros de las profundidades si no acudimos al Señor por su perdón? El que perdona asume el daño, sufre la ofensa, la olvida para estar en paz con la parte ofensora. Dios asumió el costo del perdón en Cristo. Hermanos, si te atormenta tu pecado y la culpa, entonces te invito a repasar la Escritura en la vida de aquellos hombres en los que quizá no veríamos posibilidad de redención ni ayuda del Señor. Considera a David con sus manos manchadas de sangre por su proceder despreciable y condenable al planear la muerte de Urías para esconder otro vil pecado. Considera el lamento amargo de Pedro por haber negado al Señor. Considera también al ladrón en la cruz, despreciable como todo ladrón ante los ojos del pueblo. Y sabemos la historia de estos hombres, pero el salmista también nos ayuda. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Versículo 7. No solamente hay misericordia, mi hermano, hay grande redención, amplia, en exceso, esperando por pecadores como nosotros. Así que hay liberación para nuestra vileza, porque el precio pagado por el pecado fue alto. Siguiendo entonces el ejemplo que tenemos en el Salmo, mis hermanos, apoyémonos en él. El salmista clama al Señor. Así que no puede ser otra la respuesta del hombre al considerar su pecado y mirar a Dios. Aquel que no puede ser ayudado por nada más, sino por el Señor, sabe que debe clamar, que debe buscar la única ayuda disponible. Todo lo demás que se intente es quedarse corto. Son esfuerzos infructuosos, es un correr tras el viento, es una empresa inútil. Y tal vez, mi hermano, tú has querido apoyarte en tus fuerzas para salir del pozo profundo. Y has propuesto dentro de ti con todo tu ser que nunca más volverás a caer en aquel pecado. Pero a la vuelta de unos días, con el correr del tiempo o con el cansancio que trae la batalla, te encuentras otra vez desfalleciendo en tu fuerza para ceder ante lo que sabes que te mantiene en lo profundo. Así que, ¿qué harás, mi querido hermano? ¿Seguir dando pasos en tus fuerzas o clamarás al Señor por misericordia?
por ayuda, por perdón. El pueblo de Israel tenía que pensar constantemente en el sacrificio por el pecado, pero el Cordero sin mancha ya fue molido por tus pecados y por los míos. Así que la invitación hecha esta mañana, mi hermano, no puede ser otra que clamar y esperar en el Señor. Versículos 5 y 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Si hay algo que podemos esperar con anhelo ferviente, es ser ayudados por el Señor. Anhelemos, mi hermano, que se disipe la oscuridad para que podamos ver la luz. Esperemos en Él, porque los que esperan en Él no serán avergonzados, no serán dejados sin ayuda. Mi hermano, el Señor te ha hecho pasar por lo profundo para que clames por su misericordia y esperes en Él. No puedes esperar en tus fuerzas, porque precisamente ellas te llevan a lo profundo. Tus fuerzas son pocas y tus pasos son torpes. El Señor nos llama a clamar, a quebrantar el corazón y humillarnos delante de Él. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Él hará vivir a los quebrantados, a aquellos que reconocen estar en lo profundo, que claman y esperan en Él con la esperanza, con la seguridad, con la certeza de que serán redimidos de todos sus pecados, tal como el salmista lo afirma. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mis hermanos, oremos. Padre bueno, amado Señor, nuestro pecado está, Señor, delante de nosotros siempre y no podemos esconderlo de ti. Todas las cosas, Señor, están desnudas ante tus ojos. Y hoy queremos rogarte, Señor, queremos clamar a ti, porque sabemos que nuestro pecado es estorbo, Señor. Y hoy queremos clamar, Señor, especialmente. Si hay alguno de nosotros, Señor, que durante mucho tiempo ha batallado, que se encuentra aquí, sumido en su pecado, Señor, temiendo estar sin esperanza o temiendo estar solo, Señor, clamamos a ti por tu perdón, por tu ayuda. Clamamos a ti, Señor. En nosotros somos insuficientes porque nuestra fuerza es poca, porque nuestra justicia es ninguna. Pero en Cristo sabemos que hay redención por nuestros pecados. Sabemos, Señor, que hay salida para nosotros. Sabemos, Señor, que en ti está nuestra salida del mal profundo. Ayúdanos, oh Señor, a quebrantar nuestro corazón delante de ti y a esperar como el salmista, Señor, con expectativa, con certeza, con seguridad de que tú vienes en nuestra ayuda, de que tú, Señor, vienes en nuestro rescate. Por Señor, pedimos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén.